Hay muchos conceptos erróneos sobre las geishas. Uno de ellos, y quizás el papel principal, es que eran prostitutas. La difusión de esta creencia oscureció la rica historia de las geishas y devaluó sus habilidades como artistas profesionales. Al fin y al cabo, la principal tarea de una geisha era entretener a sus clientes mediante el arte y la conversación ingeniosa. La vida de las geishas históricas era muy diferente de la noción occidental de las geishas como prostitutas que frecuentaban los burdeles. Las geishas se someten a un agotador entrenamiento para obtener el codiciado título. Además, durante el periodo Edo 1603-1868 y durante algún tiempo después, convertirse en geisha era una de las pocas formas que tenían las mujeres japonesas de ganarse la vida decentemente y conseguir un poco de autonomía. En el video de hoy te contamos cómo era la vida de una geisha. Las primeras geishas no eran mujeres, sino hombres. Esto se debe a que las restricciones sociales de la época no permitían que las mujeres se encargaran de la diversión y el entretenimiento. Estos hombres se llamaban taikomochi. A lo largo de los siglos desempeñaron muchas funciones de entretener al daimyo, en un papel similar al de los bufones de la corte, hasta cantar, bailar y contar chistes e historias. Alrededor del siglo XVII, muchos dejaron la corte y fueron contratados por cortesanos para que tuvieran el papel de entretener a los invitados. En el punto álgido de su popularidad, a mediados del siglo XVII, había más de 500 geishas masculinas en el Japón. Pero ese número disminuyó a medida que las mujeres ejercían la profesión. A finales del siglo XVII era una solución popular para los padres que necesitaban dinero para enviar a sus hijas a clase de canto y baile, con la esperanza de que siguieran estas profesiones. Estas jóvenes bailarinas se llamaban odoriko, y se cree que las geishas evolucionaron directamente de ellas. La palabra geisha apareció por primera vez cuando estas mujeres alcanzaron la edad de 20 años y por tanto ya no podían referirse a sí mismas como niñas. 20 es la edad de la adultez en Japón. Entre los diversos nombres que propusieron estaba el de geisha. En japonés, geisha significa practicante del arte. Los odoriko eran bailarines muy hábiles y aparte de su atractivo para los clientes era la castidad. Con el tiempo, muchos odoriko cayeron en la prostitución. La primera persona registrada como geisha fue una de estas prostitutas. Esto contribuyó a la creencia generalizada de que todas las geishas eran prostitutas. Sin embargo, la clase de mujeres conocidas históricamente como geishas, que seguían el ejemplo de sus predecesores masculinos, trabajando exclusivamente como artistas, no eran prostitutas. Lógicamente se ofenden al ser confundidos con prostitutas. Para no equivocarse, se atan los kimonos a la espalda. Las trabajadoras del sexo lo hacen por delante. La noción de que todas las geishas eran prostitutas se popularizó en Occidente cuando los soldados estadounidenses que servían en Japón durante la Segunda Guerra Mundial participaron en actos sexuales con mujeres japonesas que se vestían y pintaban la cara como geishas. Expertos como la antropóloga Lisa Dalby, que ha llevado a cabo una amplia investigación sobre las geishas, sostiene que estas mujeres que adoptaron el nombre de chicas geishas no eran geishas, sino que imitaban la apariencia de las geishas. A diferencia de las geishas tradicionales, estas mujeres no han tenido que someterse a un riguroso entrenamiento para obtener el título. También eran mucho menos selectivas con sus clientes, ya que muchas geishas se negaban a recibir a los estadounidenses. Otro factor que puede haber contribuido a la idea errónea de que todas las geishas eran prostitutas es la práctica del misuage. Antes de que un maiko, geisha en formación, pudiera convertirse en geisha, tenía que vender su virginidad a las mecenas que más pagara como parte de su ritual de mayoría de edad. Aunque se trataba de un acto puntual, vinculaba la profesión al servicio de pagar por sexo. Aunque esta práctica anticuada se prohibió en 1959, no se descarta que siga produciéndose hasta la actualidad. El papel principal de las geishas era el de animadoras. Las geishas eran entrenadas para cantar, bailar y tocar el shamisen y otras artes escénicas. Con el tiempo, las geishas se ganaron una reputación de expertas en una o varias de las artes que practicaban y los clientes buscaban geishas en función de su experiencia. Para llegar a ser una geisha, las jóvenes debían someterse a un largo y extenso entrenamiento que podía comenzar ya a los 3 años y durar hasta los 20. Una geisha en formación se llamaba maiko
y era guiada en los hábitos de geisha por su one-san o hermana mayor. Además de perfeccionar diversas artes escénicas, los maiko tuvieron que aprender caligrafía, ikebana, arreglo floral y cómo entablar una conversación cautivadora con los clientes. También aprendieron a maquillarse de forma complicada, lo que después de años de práctica seguía llevando horas, y a peinarse. Como se tardaba mucho en terminar el peinado, para no deshacerlo, las geishas tenían que dormir sobre un ladrillo de madera. Sin embargo, las geishas mayores podían y pueden llevar peluca. Los aprendices también deben aprender a hablar y a caminar con gracia, haciendo equilibrios sobre altos zuecos de madera. También se enseña a servir las bebidas con delicadeza sin mojar la manga del kimono. Al finalizar el entrenamiento, la aprendiz adquirirá el estatus de geiko y varios kimonos. Los maikos tienen cola, cuello estampado, mangas enormes y un cinturón ancho que cae en cascada por la espalda. El geiko es discreto, con un cuello blanco y un suave bordado. Hechos de seda, puede costar alrededor de $10,000. Un funcionario de la casa les ayuda a ponérselos. Todo este riguroso entrenamiento tiene un propósito. Las geishas deben hacer que la reunión sea un éxito. Las contratan hombres que quieren hacer negocios y divertirse. Sirven bebidas y comida, cantan, bailan, hablan sin sexo. El código ético exige confidencialidad. No se puede comentar nada de lo que se escucha. Y no es barato presenciar el arte de una geisha. Una sesión cuesta por término medio $6,000. Las geishas marcan la hora del servicio con la ayuda de incienso, que queman en 2 horas. No todas las geishas tenían las mismas funciones. Por ejemplo, las shiro, blancas, eran estrictamente animadoras. Las kido, puerta, permanecían en la entrada de las casas, tocando el shamisen para atraer a los clientes. Y estaban las joro, que no eran geishas, sino prostitutas, algo cercano a la noción tradicional occidental de geisha. Como ya se ha mencionado, convertirse en geisha requiere largos e incesantes años de entrenamiento, pero no era raro que las geishas siguieran activas a medida que envejecían. Después de todo, una geisha con más años en su currículum tendría más experiencia y probablemente tendría más talento. Estas geishas de más edad eran las mentoras de las jóvenes principiantes que esperaban convertirse en maiko. Algunas de estas geishas se convertirían incluso en propietarias de una casa de geishas. Muchas geishas eran libres de elegir cómo recibir a sus clientes y gozaban de muchas libertades que otras mujeres durante el periodo Edo e incluso hasta la Segunda Guerra Mundial no tenían. Las geishas eran de las pocas mujeres que obtenían sus propios ingresos. Después de pagar las deudas del hogar de las geishas, como el alojamiento, el entrenamiento, la comida y los kimonos, se quedaban con la mayor parte de su salario. A diferencia de la mayoría de las mujeres del periodo Edo, que recibían una educación limitada que giraba en torno al aprendizaje de las tareas domésticas, las geishas estudiaban una variedad de materias como literatura, poesía y política. La mayoría de las mujeres de la época eran vistas como poco más que esposas y madres. Muchos creen que las geishas eran sumisas y serviles, pero lo cierto es lo contrario. Se esperaba que las geishas fueran animadoras, y se les permitía conversar con los hombres sobre una gran variedad de temas, un privilegio del que no disfrutaban las esposas de muchos de sus clientes. Como su trabajo les exigía ser conversadoras ingeniosas, las geishas podían hablar con los hombres de igual a igual. En una época en que las mujeres tenían poco poder o posición social, las geishas operaban en una comunidad dirigida principalmente por mujeres. Las mujeres dirigían las casas de las geishas y se quedaban con la mayor parte de sus ganancias. Una vez pagadas sus deudas, las geishas podían independizarse quedándose con la mayor parte de su salario, salvo la cuota que pagaban a la casa como patrocinio. Los hombres no podían tomar decisiones en nombre de la geisha. A pesar de vivir en una época que daba poca o ninguna libertad a las mujeres, las geishas eran considerablemente independientes. En el momento de mayor popularidad alrededor de 1900 había 25,000 geishas en Japón. Hoy en día cerca de 1,000 y el riguroso entrenamiento aún continúa. Cabe recordar que la vida de estos profesionales se han contado en libros, películas y obras de teatro.